Pero el día de hoy vamos a estudiar un signo, el séptimo signo, que en la lista pues que al principio el Señor me dio, pues tiene que ver con Israel. Así que el séptimo signo de los tiempos tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Cuánto creen que el pueblo de Dios está dentro del plan profético de Dios? Y de alguna manera nosotros tenemos también como iglesia estar pendiente qué está pasando con Israel, porque también Israel es cierta manera como un termómetro de cómo van las profecías bíblicas. En el pasado mucho se le llamó a Israel el reloj profético de Dios incluso. Así que para que usted vea la importancia de Israel en las profecías bíblicas, el día de hoy vamos a hablar en Marcos capítulo 13, verso 28 al 29. Marcos 13, 28 al 29, con el tema de hoy, el renacer de Israel. El renacer de Israel. Book Mark, chapter 13. Vamos a leer del verso 28 and 29. 2 versículos nada más. Dos textos que nos hablan de lo que va a acontecer, de lo que podríamos tomar nosotros una advertencia más que nos da el Señor, que nos da su palabra para no estar descuidados en nuestra vida espiritual. Si lo tiene, dice amén. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, Marcos 13, 28, de la higuera aprended la parábola. ¿Cuál es esa parábola? 2 puntos dice. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 28, 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Podríamos pensar que los 6 signos anteriores que hemos estudiado, que el Señor dice ahí, cuando estén pasando estas cosas, debes de saber que está a las puertas. Pero nos agrega un elemento más sobre la parábola de la higuera. La higuera que está retoñando, la higuera que está brotando sus hojas. Es una parábola y a la vez una metáfora bíblica que representa a Israel. Israel en la Biblia es representado muchas veces como una parábola, como una higuera. Es una parábola acerca de Israel. Fíjese bien que es importante entender que esto nos va a ayudar a entender qué está pasando con Israel ahora, en estos momentos. Porque estamos hablando que la higuera va a brotar, va a reverdecer, va a renacer. Y eso entonces lo vamos a aplicar a Israel para que veamos que en los últimos tiempos algo iba a estar aconteciendo allá en Israel que nos iba a servir también de señal que el Señor está a las puertas. Muy bien, un poquito recordando lo histórico de Israel. Israel, todos si hemos leído la Biblia, las historias bíblicas, sabemos que es un pueblo que ha sufrido muchísimo. No ha permanecido mucho tiempo en su tierra, ha sufrido exilio, deportaciones, invasiones, destrucciones de todos los imperios que han habido en la historia. Se han ensañado con ese pueblo tan pequeño, Israel. Muy, muy, muy pequeño, pero grande en los planes de Dios. Y vemos, hermanos, cómo Israel en su afán de esperar que Dios cumpla sus promesas, de que ellos tendrían un reino eterno, lo entendieron literalmente y creyeron que tenían que tomar incluso las armas para defenderse de sus enemigos, y eso los llevaba a una guerra, a una confrontación que no podían ellos resistir. Así que esa es la historia de Israel por muchos siglos hasta que llega la época de Cristo, el último imperio que prácticamente hizo casi desaparecer del mapa a Israel. Estamos hablando del Imperio Romano. La primera gran destrucción en el año 70 dejó muy debilitado, pero se volvió a recuperar Israel. Y luego volvieron otra vez las esperanzas de liberación de los imperios.
y ya la Biblia, que termina en el primer siglo, ya no nos sigue contando qué pasa con Israel, pero los historiadores ya nos muestran lo que continuó después de que comenzó la iglesia primitiva. Y tenemos registro de historiadores que en el año 135 después de Cristo se da la última gran rebelión política en Israel. Una vez más, como su último intento de quererse liberar por la fuerza y establecer el reino mesiánico, el reino davídico. Y ahí vemos cómo el pueblo de Israel fue arrasado, peor que en el año 70. El emperador Adriano de esa época envía a sus tropas a Jerusalén y como tomando un plan definitivo, erradicar totalmente a Israel. Envía a su general Severo, y así se llama, Severo, y actuó de la peor manera severa contra el pueblo. Dice que la misión de este general era destruir una vez y por todas la identidad de Israel, destruyendo todas sus instituciones religiosas, sus escuelas, sus sinagogas, arrasando completamente, que muchos historiadores creen que allí en el año 135 murió Israel como pueblo. Es decir, ahí creen que llegó un final desde el punto de vista humano, pero no divino. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que cuando Jesús nos habla que la higuera va a reverdecer, otra vez va a brotar, es una esperanza profética que ilustra que Israel iba a volver otra vez a tomar vida. Y mira, hermano, desde el año 135 transcurrieron más de 1800 años para que se cumpliera la palabra de Dios, para que Israel volviera a nacer como pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire una profecía en Isaías 66, 8. Ahí nos deja el profeta ya la palabra de cómo iba a acontecer este resurgimiento de Israel, que casi 2 milenios estuvo en la nada, estuvo prácticamente desaparecido. Isaías 66, 8, Isaiah 66, verse 8. Así que tenemos 66, verso 8 de Isaías, y mire cómo dice el profeta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Es una pregunta que hace el profeta. ¿Cómo puede un pueblo nacer de una vez en un día? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hermano, después que Israel estaba prácticamente borrado del mapa de la historia, Israel cumple esta palabra, volvió a ser nación y la higuera comenzó a brotar. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que podemos ir como en una manera metafórica diciendo, el primer brote que la higuera dio para los tiempos del fin se llama el establecimiento de Israel como nación. Y esto sucedió en mayo 14 de 1948, cuando las Naciones Unidas llegaron a un consenso de que Israel debía ser reconocido nuevamente como una nación que no existía prácticamente. Así es que en ese siglo pasado, el siglo XX, se conmemoró, hace 2 años, se conmemoró el 70 años prácticamente de otra vez Israel es reconocido como nación en 1948. Vamos a leer una profecía acerca de lo que Dios había dicho, cómo Dios iba a traer a Israel de donde estuviera para volver a ser nación. Ezequiel 36, 8. Ahí podemos ver esa otra profecía de Ezequiel. Ezequiel 36, verse 8. Ezequiel 36, verso 8. En adelante, vamos a leer ahí lo que viene comentando el profeta acerca de lo que ve que va a pasar en el futuro. Dice, mas vosotros, oh montes de Israel, note que le habla a la tierra porque no hay gente. Eso es lo que estaba pasando, prácticamente está desierto. Por eso la profecía se le habla a la tierra. Le dice, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas
y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. A la tierra le habla. Alguien las va a labrar y sembrar. Verso 10. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, le dice a la tierra de Israel. Voy a multiplicar la gente en tu tierra, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Gloria a Dios. Verso 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y termina diciendo, y os haré morar como solías antiguamente. O sea, va a volver otra vez Israel a tener pueblo. Termina diciendo, y os haré mayor bien que vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. O sea, Dios, hermanos, está pendiente de Israel como está pendiente de la iglesia. Y esta era una profecía pendiente para que llegáramos a los postreros días. Otra vez Israel tenía que ser establecido como nación, como pueblo. Y gloria a Dios que ese primer brote ya se cumplió en 1948. Gloria a Dios. Pero una vez que llega Israel a la tierra, hay otra profecía que el Señor le agrega, y es que como Israel había estado disperso por todo el mundo, habían emigrado, habían sido llevados cautivos. La segunda profecía era que después de que Israel entonces se reconociera como nación, Él iba a promover desde el punto de vista profético una migración masiva de los judíos que estaban dispersos a nivel global, a nivel mundial, para que regresaran a su tierra. Es el segundo brote de Israel. El regreso masivo del pueblo a su tierra. Mire lo que dice el profeta Isaías 43, verso 5. Es decir, no se hace nada que se reconozca un pueblo si no llega la gente. Entonces lo segundo que el Señor iba a provocar era un deseo masivo de todo el pueblo judío que por casi 2 milenios había vivido fuera. Pues sus descendientes, hermanos, sus generaciones futuras iban a sentir el deseo de volver a poblar su tierra natal, histórica. Isaías 43, verso 5. Isaiah 43, verse 5. Isaías 43, verso 5. ¿Qué dice el profeta? No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Se fija, sus descendientes después de 2000 años. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Versículo 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Lo mandó el Señor. Dele gloria a Dios, y eso le da gozo. Dios había ordenado que Israel volviera a retoñar como pueblo, y Dios ordenó que el pueblo volviera a su tierra, de los confines de la tierra. Gloria a Dios, porque hermano, en los últimos años, entonces desde que Israel se estableció, no ha dejado de emigrar el pueblo hacia Israel. Hay una emigración masiva. Vamos a leer otro pasaje profético de esa llegada, de esa migración en Ezequiel también, 37, 21. El profeta Ezequiel también ve como Isaías cómo iban a volver a su tierra. Ezequiel 37, 21. Ezequiel 37, verso 21, verso 21. Dice ahí el profeta, igual que Isaías atrás había hablado sobre el retorno del pueblo. Dice, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, ¿de dónde, hermano? De entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Claro, no podemos entenderlo. Dice el Señor que los iba a recoger a todos los judíos, israelitas, para que vuelvan a su tierra. Verso 22. Y los haré una nación en la tierra. ¿Quién hizo eso, hermano? Dios.
Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Israel es un solo pueblo, un solo estado. No hay dos, solamente hay un Israel. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos siguiendo la higuera, brotó como nación y brotó como una inmigración masiva hacia la tierra de Israel. Pero viene el Señor sabiendo de que si el pueblo viene, hermano, ¿qué necesita el pueblo para establecerse? Pues necesita comenzar a crecer y a desarrollarse en esa tierra. Dios también da el tercer brote, la tercera palabra que le vamos a llamar el desarrollo económico de Israel. Esa es una palabra también profética. ¿Cómo iba a crecer este pueblo que casi 2000 años estuvo desaparecido? Y de una manera tan impresionante y milagrosa, Israel se ubica en estos tiempos, hermanos, que vivimos como uno de los mejores países desarrollados del mundo. Imagínense, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos, hermanos, pueblos tan antiguos como la India, esos pueblos allá que nunca más han visto el desarrollo, pueblos orientales, pueblos de esa misma región, más antiguos todavía. Israel se ubica hoy en día como una potencia económica a nivel mundial. Pero veamos lo que dice el Señor. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías 60. Ese capítulo contiene muchas referencias a lo que es el desarrollo económico de Israel, y voy a permitirme ahí ver algunos versículos para aplicarlo a este tiempo de crecimiento económico de Israel. Isaías 60, Isaías 60. Ahí tenemos en Isaías 60. Vamos a tomar algunos versículos. Vamos a ver el versículo 5, por ejemplo. Note que ahí se titula la futura gloria de Sión. El verso 5 dice: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Israel es un país rico y próspero, hermano. Rico y próspero. Verso 6. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Es impresionante, hermanos, el comercio y el crecimiento económico que ha llegado a Israel desde que nació en estos últimos 70 años. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Vamos a leer un par de versículos más, el verso 17. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Es una riqueza impresionante que no se explica cómo un pueblo tan pequeño y tan joven como nación sea una de las potencias más grandes en estos momentos. Verso 22, vamos a terminar ahí. Ahí está la palabra que lo describe, lo que no entendemos. El pequeño vendrá a ser 1000. Eso ha llegado a ser Israel en estos momentos. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Israel es un pueblo fuerte en estos momentos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Israel es fuerte, es más inteligente, tiene mejores capacidades. No, porque el final lo dice: yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Dios llevó a Israel, Dios prospera a Israel, y esa es la señal que nosotros tenemos que ver. Es por Dios, hermano. No es que sean más inteligentes, más capaces. Dios está comprometido con una palabra con Israel. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Así es que espere lo que Dios le ha prometido. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese, hermano, que si usted busque en Google cómo está la economía de Israel, no hay área donde Israel no sea una potencia. En economía, en medicina, en agricultura,
en informática, todas las áreas. Es impresionante. Es tan capaces que hasta el desierto lo hace florecer. Es increíble la ingeniería del agua, cómo ellos la manejan, los tesoros, la riqueza. Más de 10 ganadores de los premios Nobel, que son los más grandes, los científicos más grandes, han salido de Israel. O sea, esto es evidente, hermanos, que Israel no solo iba a ser vuelto a la vida y que iba a regresar todo el pueblo, sino que iba a tener un crecimiento extraordinario, y nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos. Está sucediendo a nuestros ojos. Sigamos adelante con el siguiente brote de las hojas de Israel, de la higuera. El cuarto brote es lo que muchos quizás le han dado más seguimiento, y es lo que se llama el tercer templo de Israel. El tercer templo, porque han habido nada más 2 que han sido arrasados y destruidos. Por eso dijimos que esa fue una de las catástrofes más grandes, que Israel perdiera su templo, porque ahí estaba su identidad. Y ellos dijeron, los antiguos, si destruimos su templo, se acaba Israel como pueblo. En 1987, o sea, no hace mucho tiempo, entonces se creó en Israel el Instituto del Templo, el Instituto para el Templo. Es decir, ellos están ya con la idea, pensando, fíjese bien esto, los judíos hasta el día de hoy, ellos esperan al Mesías. El Mesías que nosotros ya sabemos que vino, murió y resucitó, y estamos alabándole en esta mañana. Pero como ellos no creyeron en él, ellos siguen esperando al Mesías. Qué interesante. Porque cuando venga Jesucristo, entonces entenderán que el Mesías vino, pero él era el que crucificaron allá hace más de 2000 años. Pero entonces ellos están preparando, dice, organizándose para construir el tercer templo, porque dice que el Mesías va a inaugurar ese templo. Entonces ya se creó el comité organizador llamado el Instituto del Templo. Y ahí tienen, hermano, una lista de cosas que ellos están haciendo. Ya comenzaron a confeccionar las vestiduras sacerdotales. Ya fabricaron el menorá, que es el símbolo, hermano, del pueblo de Israel. Ya están entrenando sacerdotes, buscándolos con su genealogía, que desciendan de Aarón, para entrenarlos para ser los futuros sacerdotes. O sea, esa gente ya está trabajando, porque ellos dicen, habrá un tercer templo en Israel. Interesante. Y ellos dicen que el Mesías va a inaugurar el tercer templo. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, esta cosa va rápido. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? O sea, que como que estamos coincidiendo con Israel. Ellos se están preparando porque ya viene el Mesías. Pues nosotros también sabemos que ya viene el Mesías. ¡Aleluya! Vamos igual, estamos esperando al Mesías. Ambos pueblos. Los judíos ortodoxos, dicen el ala más radical de Israel, todos los días oran que se construya el templo por la mano de Dios. Es una oración constante, diariamente. Vamos a leer a Isaías nuevamente. Isaías es un profeta que mucho tiene que ver con Israel. Capítulo 2, Isaías chapter 2. Capítulo 2 de Isaías, vamos a leer el verso 2 y 3. Esa profecía nos habla entonces de que sí habrá un lugar en Israel de adoración. Nuevamente, dice Isaías 2:2. Acontecerá en los postreros de los tiempos, es decir, al final, ¿verdad? Postreros son los últimos. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. O sea, el monte donde estará el templo, la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid. ¿Qué van a decir? Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Vamos al templo de Israel, de Jerusalén. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Agreguémosle ahí nomás Isaías 63, el capítulo que leímos sobre el crecimiento económico. Hay un texto, no lo mencioné, pero ahora aplica. ¿Qué tiene que ver el crecimiento económico con el tercer templo? Y este versículo 13 de Isaías 60 lo combina. Isaías 60 de Isaías, verso 13. Dice la palabra del Señor:
La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Para qué vendrá toda esa gloria? Para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. A todos alaban al Señor. No sé qué ve usted aquí, pero esto se está alineando las cosas. Lo que viene a continuación es algo que podríamos decir es humanamente es imposible. Imposible que Israel construya un tercer templo. Humanamente estoy diciendo. ¿Por qué es imposible que Israel construya un tercer templo? Porque el lugar donde estaba el templo, el primero y segundo templo, actualmente es propiedad de los musulmanes. ¿Cómo la ve? Eso políticamente, ¿verdad? Militarmente, como le quiera llamar, eso ahorita es un polvorín, es un lugar terrible, que ni siquiera se puede pensar en esto. Pero estamos hablando que Dios está llevando a la higuera a brotar sus ramas. Independientemente quien quiera o quien no quiera, la higuera seguirá brotando sus ramas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué sucederá? Usted y yo no entendemos lo que Dios es capaz de hacer para que se cumpla la profecía de la palabra del tercer templo. Gloria a Dios. Si en aquel tiempo, hermanos, cuando el pueblo estaba esclavizado, ¿quién los iba a salvar? Pues Dios tocaba al emperador, al rey de ese tiempo, y los dejaba ir libres. ¿Quién hablaba por ellos? Dios inclinaba el corazón de los reyes. El quinto brote tiene que ver entonces con lo que los hebreos le llaman Tikkun Esaú, que traducido es el acuerdo de Esaú. Mire qué interesante, esto tiene que ver con el tema del tercer templo, que es imposible que suceda en estas condiciones. El acuerdo de Esaú es otra rama que está brotando. Y es increíble lo que vamos a ver estas noticias, pero antes de eso, ¿de dónde toman este término ellos para ponerlo como parte de las profecías bíblicas? Lo toman de Génesis 33, verso 9. Génesis 33, 9. Génesis 33, verse 9. 33, 9. Ahí algo de la historia del pasado ellos le aplican en un sentido espiritual y profético a los tiempos modernos. Estamos hablando en la historia cuando Jacob iba regresando a su tierra, y ustedes saben que Jacob estaba sentenciado a muerte por Esaú, porque le había robado la primogenitura. Esaú había asegurado que mataría. No es tal vez, dijo Esaú, lo mato porque lo mato. Con esa sentencia de muerte Jacob regresa, porque Dios le dice, regresa a tu tierra. Pero él sabía que lo estaban esperando para matarlo. Pero él obedece porque Dios tiene siempre un plan. Así que su hermano Esaú lo está esperando para matarlo. Y esa es la historia, que cuando él viene en camino se encuentra con aquel varón que peleó toda la noche y Dios le dio la victoria y la bendición esa noche. Y cuando se encuentra con su hermano, él todavía envía regalos, envía grupos para decirlo, para aplacarlo, pero Dios ya había hecho la obra en Esaú. Y cuando se encuentran los dos hermanos que se odiaban a muerte, Esaú lo había prometido matarlo, lo que sintió fue, hermano, un profundo amor por su hermano. Lo abrazó, lloraron y se reconciliaron. Y las palabras que están en ese versículo son las que toman ahora el pueblo de Israel como una palabra profética de su hermano Esaú, que representa a los hermanos árabes que están alrededor, a los pueblos árabes. Dice Esaú y le dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Fíjese bien, Esaú, que representa los hermanos árabes, de donde descienden los árabes, descienden de Esaú, por si no lo sabía. Descienden de Esaú todos los pueblos árabes. Pues de alguna manera están vinculados como hermanos, pero se odian a muerte. Y han dicho, queremos desaparecer del mapa de Israel, queremos aniquilarlo. Lo han dicho como lo dijo Esaú. Pero llega el momento, como Esaú, un milagro de Dios, se reconcilió con Jacob. Y aquí dice que cuando Esaú diga esto, cuando los árabes lleguen a este momento, van a decir, sea para ti lo que es tuyo. Ellos entienden
que ellos le van a abrir la puerta para el templo. Dele aplauso al Señor. No sé cómo sucederá eso, bendito el nombre del Señor. Pero aquí viene otra profecía en Isaías 19:24. Dios está trabajando de una manera que no podemos ver nosotros, misteriosa, en esos lugares donde, hermanos, nadie ha podido hacer nada. Ustedes saben cuántas reuniones se han tenido, ¿verdad? Acuerdos de paz con esto. Presidentes de Estados Unidos han viajado, han firmado y nada. El odio y la guerra sigue. Pero la profecía de Dios dice en Isaías 19:24, Isaías 19:24 y 25, ahí tenemos una palabra hablando de dos pueblos árabes grandes de su tiempo, que iba a suceder algo que es impresionante para estos tiempos. Dice Isaías 19:24, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Egipto y Asiria, pueblos árabes. 25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Como que las profecías estaban incluyendo a los árabes ahí. Es increíble, hermanos, ver cómo esto que no tenía, decimos nosotros a veces, no entiendo, no tiene pie ni cabeza, ¿cómo va a suceder? Ya está comenzando a suceder. Mire esta noticia que le voy a dar. En este mes, ¿sabe? Esta es una noticia caliente, fresca. En este mes se acaba de inaugurar en Jerusalén el Centro Friedman. Usted lo puede buscar ahí en Google. Centro Friedman. ¿Qué es el Centro Friedman en Jerusalén? Es el centro que buscará promover la paz entre Israel y los países árabes. El Centro Friedman. Pero esto llega como consecuencia de lo que pasó antes, unos meses atrás, un año atrás. Aquí tengo la fecha de agosto 2020. ¿Qué había acontecido el año pasado? Usted lo puede buscar también esta noticia. Se dice que ahí en esa fecha, agosto 2020, Israel firmó un histórico acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Está ahí. Wow. Y eso no lo escuchamos aquí nosotros, ¿verdad? No se oyen esas noticias. Pero algo está pasando allá. Dios está haciendo algo allá. Y esas son las ramas que están brotando. Y por eso tenemos que hablar de esto. Porque dijo el Señor, conoced que cuando estas cosas sucedan, está a las puertas la venida del Señor. Y yo no sé si fue ilusión óptica, pero cuando yo leí, a leer, hermano, las siglas de Emiratos Árabes Unidos, de repente leí Esaú, las siglas. Porque Emiratos, en plural, ES, Árabes, A-U, Unidos, Esaú. El acuerdo de Esaú, ¿cuántos alaban al Señor? Wow. Es algo que es impresionante. Y otra noticia fresca es que dice, después de tantos años de separación diplomática entre Egipto, hermanos, e Israel, en este mes de octubre se acaban de inaugurar las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Los vuelos comerciales comienzan a llegar otra vez de Egipto. Dele aplauso al Señor, hermano. Eso es impresionante, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero todavía queda uno que es el más difícil para nosotros, el asirio. Porque ¿sabe quién es el asirio actual? Irán. Y nosotros diríamos, pero ¿cómo? ¿Cómo habrá una relación ahí? Irak, que prácticamente son de la misma línea. Revela el primer ministro en una conversación, le preguntan qué va a pasar con esas relaciones. Y él lo dice, no vamos a encubrirlo, dice, tenemos relaciones comerciales por debajo de la mesa con ellos. O sea, algo que nosotros no esperábamos, ya está comenzando a suceder. El acuerdo de Esaú está llevándose a cabo con los pueblos árabes. Y por eso ellos dicen,
llegará el Esaú, el árabe, en un tiempo cuando Dios lo diga, que diga como dijo Esaú: hermano mío, yo ya tengo mucho, toma lo que es tuyo, alabado sea Dios. Y ahí, hermano, entrará entonces el proyecto del tercer templo. Bendito el nombre del Señor. Otro brote más que nos está dando la higuera. El sexto brote, hermano, es que el templo, el tercer templo, al momento que se inaugure, ellos tienen que hacer un sacrificio. Un sacrificio que tiene más de 2000 años que no se ha hecho, además de todos los sacrificios, pero hay uno que fue mandado por Dios, que ellos lo dejaron de hacer. Y ellos dicen que ese sacrificio tiene que volverse a hacer. Y lo más interesante es que ese sacrificio, dicen ellos, el Mesías lo vendrá a realizar. Y este es el sacrificio que en la Biblia se llama el sacrificio de la vaca alazana o la vaca roja. Vamos a Números 19. Ahí quedó establecido el sacrificio de la vaca roja, algo que casi no hablamos mucho. Pero los judíos sí le siguen a este sacrificio la pista. En Numbers 19, número 19, verso 1. En adelante, leemos nada más la institución, cómo quedó establecido el sacrificio que desapareció después de la historia. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, traduzca roja por alazana. Raro, rarísimo, no existe realmente una vaca roja, pero es un milagro la vaca roja. O sea, es como que te viendo un animal rojo, totalmente colorado, sus pelos, todo, su pezuña, todo rojo completamente. Dice perfecta, es decir, que no tenga ni un lunarcito de otro color. Perfecta, en la cual no haya falla, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y sigue describiendo cómo va a ser más el sacrificio. Los judíos, los rabinos, han contado la historia de cuántas vacas rojas han existido en toda su historia. Y hasta el momento ellos llevan la cuenta que han habido solo 9 vacas alazanas, vacas rojas. Y según, esto no lo encontramos en la profecía bíblica, pero una profecía de ellos, rabínica, solo habrán en la historia de Israel 10 vacas rojas en toda la historia. O sea que solo falta una. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¡Aleluya! Santo el nombre del Señor. Solo falta una. Fíjese bien. Y esta es la última vaca roja que nacerá milagrosamente. Y es la que dice que cuando nazca, el Mesías está a las puertas, porque Él va a sacrificar esa vaca roja. La 10ª. Hay un judío, usted lo puede buscar también, llamado Maimónides, un sabio judío de la época medieval. Y dijo él estas palabras, y ellos se apoyan en esto. Dice: la 10ª vaca roja será consumada por el rey, el Mesías. Solamente 10. Desde agosto de 2018 han comenzado a nacer en Israel muchos terneros, ¿verdad?, o becerros colorados. Y ellos están pendientes que en el crecimiento de ellos se vayan volviendo más rojos. Les dan dando seguimiento a varios que están naciendo. O sea, hermanos, de alguno de ellos va a salir. No sé, pero de alguno de ellos el Señor está permitiendo que esto vuelva otra vez a resurgir. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios que ellos deben purificarse con un sacrificio de vaca alazana. Y Dios sabe cuándo va a suceder esto. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios. El Instituto del Templo también, si usted lo busca, ellos están controlando y estudiando el nacimiento de los últimos terneros, becerros que han nacido, ¿verdad?, de vacas rojas. Y voy a terminar con un último brote, que quizás este es uno de los que más nosotros lo fue más sonado en nuestro tiempo como noticia, pero que el mismo Israel le ha dado una interpretación profética a este último evento que ha sucedido, y le vamos a llamar que es el 7º brote, porque tiene conexión con todo lo anterior, de alguna manera.
y es el traslado de la embajada americana a Jerusalén. Ellos lo consideran también como un acto profético que está completando el cuadro, hermano, el cuadro completo para la llegada del Mesías. El 14 de mayo de 2018, cuando se está inaugurando la embajada de Norteamérica, hermano, el expresidente Donald Trump desafiando al mundo entero con ese acto, pero nosotros entendiendo que Dios está en todas las cosas, que las cosas no suceden por casualidad en Dios. El ex ministro de Israel en Naciones Unidas dijo estas palabras: este es el tema que está en nuestro ADN espiritual. Fíjese las palabras de este exministro. Y por lo tanto, cuando el presidente de Estados Unidos transfiere la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, él está abordando algo que está en el corazón de la identidad judía. ¿Cómo comencé este mensaje diciendo? Que la última catástrofe, la última barrida que se le hizo a Israel, se hizo con el propósito de borrar la identidad de Israel. Y cuando ahora se da este acto de transferencia de la embajada norteamericana a Jerusalén, sale la voz de Israel diciendo: este es el ADN nuestro, esta es nuestra identidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Se recupera y que lo vea el mundo entero. Esta es nuestra identidad espiritual. Que Jerusalén sea reconocida como la capital eterna de Jerusalén. Oh, bendito el nombre del Señor. Por eso es que ellos mismos, no solamente los cristianos de esa época, en ese momento, compararon este acto trascendente con lo que hizo el gran emperador persa Ciro en su tiempo con Israel. Y ellos mismos se lo aplicaron al expresidente. ¿Y qué hizo Ciro? Usted puede leerlo en 2 de Crónicas 36-23 y ahí voy terminando. Porque, hermano, cuando se da este último evento, como que va a desatar el resto, los próximos que faltan completarse, estableciendo este punto de identidad nacional en Jerusalén, en Israel, y lo comparan con lo que hizo Ciro el Grande. 2 de Crónicas 36-23, 2 Chronicles 36, verse 23. Ahí tenemos 36-23 de 2 de Crónicas. ¿Qué hizo? Así dice Ciro, rey de los persas. ¿Qué dice? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él y suba. La llegada de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén está acelerando los brotes de Israel, hermano. Está acelerando la posición de Israel como centro otra vez de la historia final, la historia profética. Y por lo tanto vemos ahí hay muchos que hablan y comentan, hermanos, que con esto se está reconociendo entonces que Jerusalén es esa capital eterna que Dios le dio a Israel. Y dicen ellos, con esto se envía un mensaje claro al mundo entero. ¿Quién es Israel? Yo creo que para la iglesia el mensaje es claro en esta mañana. Amén, hermanos. Oh, gloria a Dios. Santo es su nombre. Bendito el nombre del Señor. Termino, hermanos, una vez más. Lea conmigo Marcos 13:28. Y terminamos ahí. Porque ahora tenemos que hacer algo con esta palabra. Dice Marcos 13:28, de la higuera aprended la parábola. Tenemos que aprender algo de esto. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Hemos visto 7 brotes ahora.
Sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca, dice, cuando está brotando. ¿Cómo es la aplicación? Verso 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué vamos a hacer, hermano? Conoced que está cerca a las puertas. 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Sí. La higuera ha retoñado delante de nuestros ojos en nuestro tiempo. Así es que no podemos negar la verdad que Él está a las puertas. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.